Respetadas directivas, cuerpo de docentes y demás participantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Julio César Bolaños Perdomo, soy estudiante de Administración de Empresas y el propósito del presente video es corresponder con la evaluación final respecto de la sustentación de la propuesta de solución al estudio de caso La minería ilegal en Colombia. En esta diapositiva, que titulé Problemática de la minería ilegal en Colombia, quise a través de la pirámide de Kelce mm, explicar o hacer una breve descripción y de forma general los efectos de la práctica de la minería ilegal en Colombia. En la parte superior de la pirámide encontramos una definición interesante que es como una práctica catastrófica sobre los recursos hídricos, forestales y del suelo, seguida por una fuente financiera de bandas criminales como un factor de pobreza e inseguridad, como una fuente de degradación ambiental y como un elemento que destruye el tejido social. En esta diapositiva, que titulé Comparativo de explotación regulada y la minería ilegal, quise hacer una comparación entre la explotación regulada, particularmente del mineral carbón y del petróleo, respecto o en contraparte a la minería ilegal. En la parte de la minería ilegal, pues es una ampliación a lo que vimos en la diapositiva anterior, y respecto de la explotación regulada, pues es una explotación con un alto crecimiento en los últimos 20 años, tiene un impacto laboral grande porque genera más de 350.000 empleos directos e indirectos. Las empresas que lideran estos proyectos tienen un gran sentido de responsabilidad social, comenzando por Ecopetrol. Es el sector que mayor eficiencia tributaria tiene ante el Estado a través de la imporrenta, y de esta manera pues fortalece el fisco y genera divisas. Otras complicaciones que tiene la minería ilegal, otros efectos nefastos son la deforestación, la depredación del gasto de la oferta ambiental, la profundización al déficit fiscal, desincentiva la inversión, incide de forma negativa en la formulación de políticas públicas de seguridad y componentes sociales, y evade los sistemas de control sobre los recursos renovables. En la siguiente diapositiva quise evidenciar la metodología o el modelo que se utilizó para presentar las soluciones por parte del grupo colaborativo a través de un análisis y la resolución de algunos interrogantes dentro de lo que encontramos. Lo primero fue la descripción del problema, seguida por causas del problema, factores que lo promueven, las consecuencias si no se resuelve, quiénes pueden tomar estas acciones, quiénes son los beneficiados o los afectados por la solución de la problemática y cómo ayudar a mejorar esta situación. Esto dentro del marco de lo que nos indicó la guía de actividades para el desarrollo de la actividad. A partir de esta diapositiva y con 5 diapositivas más, quise de manera general y a través de un archivo visual eh, evidenciar el desempeño y los efectos que tiene la minería ilegal en Colombia. La titulé Las temibles máquinas amarillas, refiriéndome tanto a los bulldozers como a las retroexcavadoras que hacen parte de esta operación ilegal a cielo abierto. Vemos en la foto como una retroexcavadora, ellas hacen un segundo ejercicio después de que los bulldozers arrasan con la capa vegetal y con el humus. Estas retroexcavadoras profundizan esas excavaciones hasta hacer unas líneas de más o menos 15 a 20 metros de ancho, hasta un mínimo de 10 metros en profundidad. La siguiente la titulé Buscan oro con venenos, haciendo referencia a químicos como el cianuro y a metales pesados como el mercurio, los cuales se utilizan para separar el oro de la magnetita, con las respectivas consecuencias que es utilizar estos químicos y metales pesados, porque después de utilizados van directamente a las aguas. La degradación o la destrucción de las fuentes de agua es uno de los efectos más nocivos de la práctica ilegal, y pues vemos acá en estas 3 imágenes, lo titulé Ríos de lodo tóxico y aguas azules mortíferas, refiriéndome precisamente al lodo, la toxicidad del lodo que de manera subterránea se va a las otras fuentes de agua,
y también de manera superficial. Las aguas azules mortíferas hace referencia a aquellas aguas que después de haber sido utilizadas, quedan esas lagunas y la coloración obedece tanto al cianuro, al mercurio, así como a la gasolina y al diésel de las máquinas que fueron utilizadas en esta extracción. La imagen de la derecha pues hace referencia a las tolvas elevadas a través de las cuales se filtra el oro con el mercurio para separarlo de la magnética, destruyendo pues todo lo que son las fuentes de agua. La siguiente diapositiva la titulé Tierra sin vida. Después de todo el efecto posterior a la devastación anterior, pues son estas imágenes que ustedes ven, tierras que en principio son amarillas, pero luego por el mercurio pues quedan como tierras lunares totalmente desnutridas y por eso lo titulé de esa forma, Tierra sin vida. Explotan sin parar, tanto en tiempo porque trabajan 24 horas al día y vemos en esas imágenes cómo se va ampliando y los métodos que utilizan para destruir el suelo y es una labor que se hace como titula la diapositiva sin parar. Esta diapositiva evidencia el carácter social de ese ejercicio ilegal a través del financiamiento de grupos delincuenciales, la generación de esclavitud a nivel infantil y la degradación social con todas sus demás repercusiones. En esta diapositiva quise plantear las soluciones que planteé en el trabajo y básicamente con tres entes. El primero el Estado, el segundo las empresas mineras y el tercero las comunidades adjuntas a estos proyectos. El Estado, pues cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, creando o modificando los instrumentos existentes, vigilando el estricto cumplimiento, el control de insumos, la reformulación del modelo de distribución de rentas, combatiendo la corrupción y sistemas de información. Son algunas de las propuestas que presenté junto con el grupo colaborativo. Y en cuanto a las empresas, acciones acordes con la normativa ambiental, personal capacitado en competencias laborales y normativa mineroambiental, desempeño legal y con responsabilidad social y las políticas de seguridad de higiene minera. Para las comunidades, una participación democrática de las comunidades campesinas, indígenas y afro en la política minero-energética, la seguridad jurídica territorial y la consulta y consentimiento previo para la aprobación de títulos en sus territorios. Ya terminando la bibliografía utilizada para todo el desarrollo de la gestión durante todo el proceso académico y de esta forma y finalmente doy gracias a todos por la atención prestada.